¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Salimos? Viaje al puerto de la noche. El pasaje que nos merecemos a esta hora. En esta noche, en esta vida. Subite que nos espera lo mejor. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu. Maximiliano Otero, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Sergio, mucho gusto. Maxi, yo te veía en algunas fotos con Erika en esa moto rumbo a Alaska y no te imaginás la envidia que me dio. Bueno, acá también está Erika que te está escuchando, estamos los dos. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches. Hola, Erika, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Bueno, claro, vamos a contarle a la audiencia que ustedes se subieron a bordo de un sueño de llegar a Alaska en una moto, lo consiguieron. Y, Maxi, es muy difícil resumir en 10, 12 minutos lo que ha sido ese viaje, ¿no? Sí, bueno, la verdad que sí, lo empezamos en el 2012, lo tomamos con calma, fuimos trabajando, hicimos varios meses en Brasil, Venezuela. En Venezuela trabajamos en una finca, con vacas, ordeñando, preparando quesos. Después hicimos 3 meses por Centroamérica y México. Llegamos a Estados Unidos, a San Francisco. Ahí Erika tiene un hermano viviendo. Nos alojamos ahí y ahí hicimos 6 meses de trabajo y pudimos seguir hasta Alaska con lo que juntamos en ese lugar. Y en total nos llevó 2 años llegar a Alaska. Claro, 2 años de experiencias. Erika, uno supone que a medida que avanza el viaje, que conoces lugares, que conoces personas, culturas, uno se va transformando también en la medida del viaje, ¿o no? Sí, absolutamente. Yo personalmente, yo soy de estudio, soy contadora pública y para ese entonces hacía unos años que estaba trabajando en un banco, así que imagínate, o sea, yo soy soy hija de inmigrantes, bueno, mis abuelos inmigrantes alemanes, así que bueno, una cierta estructura casi que te podría decir. Y bueno, y de repente como decir, bueno, vámonos de viaje, queremos un cambio. Y por ahí Maxi anteriormente había viajado un poco, pero para mí fue como dejar todo lo conocido, todo el sistema, todo, y de repente y aventurarme. Y bueno, inicialmente también me costó un poquito, porque siempre yo decía a Maxi, bueno, hay que llegar hasta este lugar, hacemos 400 kilómetros, hacemos 500 kilómetros, dormimos en este lugar, hasta que en un momento incluso Maxi me dijo, Eri, tenemos que desestructurémoslo un poquito más el viaje. Así que bueno, sí, cambios, ese fue ya el principio, diríamos, ¿no? Como aprender a ir fluyendo. Claro. Así que sí. Claro, y además, Maxi, en esta relación con la gente, como vos mencionabas, en cada lugar, con distintas culturas, también el viaje se va haciendo en ese sentido, de apartes, sumando, y debe llegar un momento que uno está repleto de emociones. Sí, ni hablar. Realmente cada país que pasamos fue diferente. El recibimiento de la gente, por ejemplo, en Brasil, ellos les gusta mucho las motos, tienen muchos clubes de motociclistas, se hacen muchos eventos. Más de una vez nos invitaron, nos agasajaron, nos esperaron en las entradas de las ciudades con caravanas de motos, realmente impresionante. Después en Venezuela también fuimos muy bien recibidos, generamos un montón de amistades,
México lo mismo. Sí, la verdad que cada país tiene su energía y su tipo de personas que en general se brindan todos. Quizás los más diferentes por ahí son en Centroamérica, que es un poco más, no sé si será el clima, o yo encontré más similitudes con la gente en Brasil, en Venezuela. Ajá. Pero sí, realmente fue... cada país, a veces nos preguntan, ¿y qué lugar te gustó? Es difícil decir un lugar porque todos fueron lindos y todos nos dejaron un hermoso recuerdo. Me imagino. Erika, esa chica bancaria estructurada al horario y a las costumbres y a los usos, ¿cómo hizo para, bueno, manejarse en moto, con distinto clima, no siempre con la higiene adecuada, con los lugares para la higiene, dormir en carpa, etcétera, etcétera? Y eso la verdad que fue súper interesante. A mí igual es como que a mí creo que me costaba más como ir fluyendo con lo que el viaje mismo nos iba dando, y como, a ver, cuando uno viaja es como que uno puede anticiparse a ciertas situaciones, por decirlo de una forma, pero uno tiene que ir aprendiendo a ir fluyendo con el viaje mismo y lo que se va presentando, y de repente creer que nos vamos a quedar un determinado tiempo en un lugar y de repente el lugar por ahí, qué sé yo, no se brinda exactamente como uno quiere, y más allá que el lugar es bellísimo, uno tiene ganas de seguir, y de repente llegar a lugares donde no eran por ahí tan espectaculares, pero uno conoce una gente hermosa y no te dan ganas de irte porque te sentís que estás en familia. Principalmente a mí fue un poquito eso. Nosotros justamente cuando arrancamos, hasta que llegamos a Brasil, porque además justo nosotros arrancamos en julio, cuando nos fuimos de acá de San Martín de los Andes, había nieve en San Martín de los Andes. Claro. Entonces hicimos la primera escala hicimos en Buenos Aires unos días en departamento de mi hermana, y bueno, y después nos fuimos para Uruguay, que hacía mucho frío, sur de Brasil, que todavía hacía un poquito de frío, y siempre en estos lugares hicimos mucho hostel. Entonces, habitaciones compartidas, bueno, y comprábamos, cocinábamos, y bueno, eso a mí me sentaba bien porque me gusta la aventura y todo eso. Por ahí me costaba más esa parte de ceder el control a que no sabías lo que iba a pasar. Claro. Y bueno, bueno, eso principalmente, ¿no? Claro. Pero bueno, era parte del aprendizaje al principio para mí, principalmente. Maxi, bueno, además de una muy buena moto, llevabas también una muy buena contadora, o sea que los números tenían que cerrarte. ¿Cómo fue que se bancaron el viaje de 2 años? Bueno, arrancamos, nosotros decidimos salir y vendimos todo. Vendimos todo lo que teníamos acá en San Martín, terminamos de trabajar, teníamos unos ahorros, vendimos una tierra, teníamos un terreno, dijimos listo, ponemos esto también, compramos la moto y salimos con unos ahorros que llegamos exactamente hasta Venezuela. Y teníamos una renta acá en San Martín, así que mientras trabajamos allá, que no sé, con el tema del cambio no era mucho lo que podíamos generar, pero podíamos, bueno, comer y pagarnos el alojamiento con eso, y la renta que teníamos acá en San Martín se iba juntando en una cuenta, y con eso pegamos el tirón de viaje desde Venezuela hasta San Francisco, y con tarjeta llegamos raspando, digamos. Además,
fue ajustado, ¿no? Pero Ahí se vio la destreza de la contadora. Sí, aparte, bueno, estábamos también con estaba el tema del cepo en ese momento, donde nosotros no podíamos hacernos del efectivo en el extranjero. Claro. Solamente podíamos utilizar el dinero usando la tarjeta de débito en el extranjero, pero no podíamos hacer extracciones de cajero. Entonces, bueno, ahí siempre era como malabarismo, ¿no? A veces en las estaciones de servicio frenábamos y les pedíamos a las personas si nos podían dar el efectivo y pasábamos nuestra tarjeta. Bueno, un montón de historias. Claro. Así. En las estaciones de servicio de México también le preguntábamos a las playeros si podían pasar la tarjeta y nos daban efectivo y les dábamos una propina. Bueno, formas por ahí de ver cómo hacíamos, porque la verdad es que en algunas cosas nos complicaba un poco porque no teníamos forma de hacernos del efectivo en el exterior, ¿viste? Centroamérica tampoco era que, bueno, necesitábamos tanto dinero, no era por suerte Estados Unidos, pero Claro. eran de repente algunas situaciones que no eran muy sencillas, pero bueno, por suerte... parte del viaje, sí, parte del viaje, y de bueno, adaptarnos. son cosas que se dan, a veces no tenés el dinero pero bueno, siempre aparece alguien en cualquier viaje, en las rutas, en los caminos, en las estaciones de servicio, alguien siempre se brinda, alguien colabora, es increíble cómo se abre el camino de otra manera, es algo que a veces uno lo cuenta y es difícil de creer, pero Es magia. siempre hay una manera de continuar. Vos sabés, Maxi, que Erika también, acá hemos entrevistado y hemos charlado con muchísima gente que está de viaje de un lado hacia el otro, etcétera, pero muchísimo, gente desde Cookie, Echegaray Davis, que va caminando hacia Alaska, Ah, sí. hasta, qué sé yo, Héctor Argiró, que va en Torino, bueno, gente de San Martín que está en una combi, un matrimonio con una familia de acá de Neuquén que también van a Alaska en combi. Bueno, hemos hecho 1000 entrevistas y en todos los casos nos mencionan esto que vos decías, Maxi, que llama la atención la persona que va tras su sueño, que eso atrae, que eso genera solidaridad y que no es peligroso para nada, sino todo lo contrario. Sí, tal cual, es que al principio uno cuando sale va con el chip como de si fuera de vacaciones y cuesta un tiempito por ahí entender cómo se desenvuelve esa parte, pero llega un momento que sí, que es algo, uno, no sé, estás en un lugar y no encontrás el hotel, entonces, y de repente alguien te pones a charlar un poquito y llegás al lugar donde tenés que llegar, es algo que pasa en los viajes, pareciera como mágico, y realmente funciona así, sí, todos los viajeros lo experimentamos y la verdad que por eso también que muchos decidimos y cada vez más personas deciden tener esta experiencia, salir a viajar y conocer este nuevo mundo que es el de vivir como un viajero, como un peregrino, ¿no? Constante, en vez de tener la vida normal de la rutina de todos los días, ¿no? Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.